Hola, yo soy Pandrés y en esta sección vamos a dar unas pequeñas reseñas o podcasts de libros que realmente me parecen muy interesantes y muy buenos para todo lo que va acorde a la creatividad o a la comunicación. Entonces hoy vamos a hablar de un gran libro que es Creatividad S.A. del cofundador de Pixar, Ed Catmull, y que a su vez también fue CEO de Pixar y de Disney Animation. Aquí les traigo 6 enseñanzas que me dejó el libro Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá, de Ed Catmull. Bueno, para empezar déjenme decirles que para mí este es un libro increíble, súper bueno, 100% recomendado. Hace poco la terminé de leer, vale perfecto compartirles estos 6 tips que me ha dejado este maravilloso libro. Como dato, podemos ver que Amazon le pone 5 estrellas y en quelibroleo.com le pone 9 sobre 10. En mi caso la calificación va a ser 10 sobre 10, ya que en su mayoría son experiencias y vivencias de Ed Catmull, quien es un gran personaje conocido de Pixar, y nos cuenta cómo podemos nosotros aplicarlas o a su vez para mejorar nuestras habilidades. De igual manera, para los que creen que esto está solo enfocado a la creatividad o a las personas que se dedican a la comunicación o comunicación visual, pues es un poco erróneo desde cierto punto, ya que esto sirve bastante a cualquiera que quiera buscar mejorar su trabajo en equipo o mejorar el trabajo de los que lo rodean. Entonces este libro está excelente. Entonces empecemos. Bien, para empezar hablemos del tip número 1 o la enseñanza número 1, y esta dice: hacer un buen trabajo, cueste lo que cueste. Para mí esta pequeña enseñanza me parece increíblemente buena, ya que a veces por el apuro o por terminar rápido las cosas terminamos realizando nuestro trabajo, ofreciendo un servicio que se pueda llamar un poco soso, un poco incompleto. Y esta es una de las premisas que no podrían suceder en Pixar. Y para eso Catmull nos narra una muy buena historia sobre Toy Story 2 o cómo estaban realizando Toy Story 2. Para esa época ya existía una alianza entre Pixar y Disney. Y en esta alianza era que Pixar producía las películas y Disney se encargaba del marketing y de la distribución. Generalmente las películas de Disney, las secuelas sobre todo, no son tan buenas como la principal o la primera. Así que cuando pidieron que se hiciera Toy Story 2, debido al éxito de Toy Story 1, Disney no esperaba grandes cosas de la secuela, simplemente esperaba que sea solo una secuela más para aumentar el marketing y la venta de la misma, y sobre todo ni siquiera querían que se estrenara en cines. Y ya que el equipo original que hizo Toy Story 1 estaba ocupado en la película Bichos, Ed Catmull decidió poner otro equipo a cargo de Toy Story 2, la secuela. Y cuando este equipo había presentado a Disney esta secuela, lo cual ya estaba bastante avanzada, los bocetos y todo, para Disney estuvo bien y posiblemente se pudo haber lanzado así la película. Pero cuando Ed Catmull y John Lasseter, sobre todo John Lasseter, que es otro de los cofundadores de Pixar, vio esta secuela, este demo, este boceto, cuenta la historia que fue donde Ed Catmull y se encerraron en la oficina, porque simplemente no podían producir un producto así. Por lo menos Pixar no podía dar esa calidad de Toy Story 2, no en una secuela, no hay algo hecho por Pixar. Entonces lo que ellos decidieron, a pesar de que quedaba muy poco tiempo, decidieron rehacer gran parte de la película y introducir nuevos personajes que mejoren la narrativa y sea más llamativo para el público, como es el caso de la vaquera Jessie, que a ella se le cuentan la historia de cómo ella fue abandonada y por qué ella prefería quedarse en un museo. Entonces ya había ahí una distorsión entre lo que vivía Woody, que sabía que tarde o temprano lo iban a abandonar y que podía quedarse en un museo o quedarse como juguete. Entonces ya se veía más una narrativa mejor, y por ese mismo hecho es que decidieron rehacer gran parte de Toy Story 2 para entregar un buen trabajo, cueste lo que cueste. Entonces esa es una gran enseñanza que a mí me parece que nos da Ed Catmull. Bueno, que siempre un buen trabajo nos va a dar reconocimiento, como ha sido en gran parte de las películas de Pixar.
Bien, pasemos al tip número 2, y es ser perseverante. Todos sabemos que a veces es difícil concluir nuestros objetivos o metas, ya sea por el tiempo o porque abandonamos los proyectos. Déjenme contarles la historia del joven Ed Catmull, que desde niño sabía ver, desde niño veía todo lo que hacía Disney, las series y los programas en vivo que pasaba por televisión, y desde ese momento él se sintió fascinado y quería hacer una película animada, totalmente hecho por computadora. Ya que desde niño tuvo ese deseo, obviamente no sabía cómo llevarlo a cabo, ya que su especialidad no era el dibujo o la animación. De adulto decidió dedicarse a las ciencias gráficas y es bastante conocido por crear el Z-Buffer, que es bastante utilizado en los programas de 3D. El Z-Buffer fue creado por Ed Catmull y básicamente lo que hace es que renderiza solo lo que ve la cámara y no que renderice todo lo que está atrás, ahorrando así bastante tiempo en el renderizado y en los programas 3D, ya que en sí solo estaría produciendo lo que es visible. Entonces fue uno de los grandes inventos de él. Y a pesar de que seguía como científico en esto de la programación, tenía claro que quería hacer primera película totalmente digital, así que pudo quedarse en cualquiera de los empleos que él tuvo, pero decidió continuar buscando este anhelo, este deseo de hacer una película totalmente digital, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, ya que un tiempo estuvo trabajando para Lucasfilm en su sección de gráficos, pero por ese entonces no era muy necesario, así que la sección de Ed Catmull iba a ser cerrada o vendida. En ese instante fue Steve Jobs quien compró, y aún así al inicio Pixar tuvo varios inconvenientes y generalmente se dedicaba a hacer publicidad, pero no representaba todo el costo que ellos sabían, más egresos que ingresos. Y no fue hasta que, gracias al nuevo éxito de Disney con Rey León y La Sirenita, que decidieron crear la primera película 3D, y ahí fue cuando llamaron a Pixar para decirles que ellos estaban a cargo de la primera película totalmente digital. Y bueno, obviamente llama bastante la atención que desde niño haya tenido ese deseo y que de adulto, a pesar de haber tenido varias dificultades como que cerraran su división, que pudo dejar de dedicarse directamente a las películas hasta ser consistente y conseguirlo al crear la primera película totalmente digital en 3D, que es Toy Story 1, que fue un éxito total. El tercer tip o la enseñanza que me dejó Creatividad S.A. es un objetivo claro. Y es que, como veníamos conversando en el tip anterior, él estaba sí o sí decidido a crear películas 3D o películas totalmente digitales en 3D, y desde sus inicios, desde su carrera profesional, siempre se dedicó a mejorar estos sistemas de 3D, e incluso Pixar llegó a crear su propio programa de renderizado 3D que se le conoce como RenderMan, y todo esto era solo para llegar a su objetivo, que estaba totalmente claro, que era crear la película, una película totalmente digital. La enseñanza número 4 que me dejó este gran libro es el Brain Trust, que en una traducción directa sería cerebro de confianza, o confiar en las ideas, o confiar en varias ideas. Básicamente se trata de reunir a un grupo de personas para que expresen lo que están pensando, que comenten sus ideas, obviamente acerca de las películas o animaciones. Y aquí en su libro nos muestra un gran ejemplo de cómo funciona esta técnica, y es sobre la película Los Increíbles. El director, que estaba a cargo de Los Increíbles, tenía una escena muy complicada, una en la que Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y Ellen respectivamente, estaban peleando. Había una discusión entre los ambos, pero no terminaba de cuadrar la escena, ya que obviamente Ellen, Elastigirl, es mucho más pequeñita que el gigante del Mr. Increíble, y obviamente al pelear Mr. Increíble, a ser mucho más grande, parecía que le iba a aplastar o que era mucho más imponente. Y la solución era que en esta pelea Elastigirl tenía que estirar su cuerpo y ir alzando su voz al mismo tiempo. En ese punto, cuando ella estiraba el cuerpo, se ponía mucho más grande que Mr. Increíble, que Bob, y ahí claramente en la escena se sentía que ella decía: yo puedo medirme contigo, o sea, yo estoy a tu misma altura, a tu mismo tamaño. Y esto nació desde un Brain Trust, ya que al principio quisieron cambiar el guión, pero el guión no era el problema.
era el lenguaje corporal. Ahí se encontraba el verdadero problema, y gracias al Brain Trust y las varias ideas de un grupo de personas especializadas en esto, se obtuvo la solución. Para mí el Brain Trust entra perfectamente en que antes de terminar nuestro proyecto tal vez sería bueno ir con personas de confianza o con nuestro equipo a presentarle, a ver los avances y estar siempre atento y escuchar a todas las opiniones. Y eso nos lleva al siguiente tip. Para la quinta enseñanza que me dejó este libro, este es un poco largo, pero también es muy bueno, y dice: decir la verdad es difícil, pero es la única manera de garantizar la excelencia. Sé que está un poco largo, pero es muy bueno, ya que a veces nos guardamos nuestros comentarios sobre el proyecto que se está llevando a cabo, ya sea por temor o por la jerarquía laboral, y esto Ed Catmull se dio cuenta rápidamente. Así que aparte de crear el Brain Trust, donde intentaban que todo el mundo colabore o que incorpore, donde intentaban que todo el mundo comparta sus ideas sin importar la jerarquía, de igual manera se dio cuenta que tenían que darle a cada trabajador, a cada programador, a cada diseñador, a cada personaje que integre esta gran empresa de Pixar, tenían que darles la oportunidad de, si ven un problema, tomar la decisión en ese instante, incluso sin haber obtenido la autorización, o dicho de otras palabras, jalar la palanca de freno en cada trabajo. Por eso Ed Catmull es un genio, ya que le dio a cada persona la libertad y la responsabilidad de que si veían un error en el trabajo, estaban obligados a resolverla. Uno de los ejemplos más claros que vemos en el libro es un evento especial que es conocido como el Día de las Notas. Esto de aquí sucedió ya cuando Pixar era bastante grande y estaba asociado directamente con Disney, e incluso ya tenían un edificio, el edificio Steve Jobs, donde habitaba toda la gente de Pixar, y en este maravilloso edificio decidieron hacer el Día de las Notas. Este día otorgaba a todos los trabajadores la responsabilidad de decir lo que piensan, y no solo eso, sino de mejorar a Pixar, ya que recuerden que siempre tienen un objetivo claro, y el objetivo de este Día de las Notas era mejorar la producción, disminuyendo la cantidad de personas que se necesitan para una película. Y en este Día de las Notas, varios grupos se reunían a pensar sobre el problema y daban sus opiniones, comentaban cómo se podría mejorar. Así no era solo Ed Catmull el que pensaba en la solución, sino varias personas pensando en uno mismo, ya que él les dio la libertad, o más bien la responsabilidad, de decir la verdad si es que ven algún problema en el trabajo. Y hemos llegado al último tip, o la última enseñanza que me deja este gran libro. Se lo recomiendo totalmente. Y el tip número 6 es trabajo en equipo. Como ya se habrán dado cuenta, he venido mencionando varias veces la importancia del trabajo en equipo, y qué mejor que cerrarlo con el mismo, ya que Ed Catmull confiaba ciegamente en sus empleados, y él siempre decía cosas como que es mejor rodearse de gente más lista que tú. Aquí hay una pequeña historia igualmente que se narra en el libro, que es cuando estaban haciendo la película Bichos, y cuando estaban haciendo esa película, anteriormente solo el cine proyectaba en formato 16:9, en formato horizontal, que es el que estamos acostumbrados, pero las teles de hace años eran prácticamente cuadradas, entonces obviamente se perdía a cada lado un espacio bastante considerable de la película a la televisión. O la solución más obvia era agregar dos franjas, superior e inferior, para que entre todo completamente, dos franjas negras arriba y abajo, y entraba ahí la película completamente. Entonces había una discusión en esa época, ya que Bichos estaría en los cines por poco tiempo, pero la gente podría disfrutarla en su hogar, en su televisión. Entonces el mismo Steve Jobs era el que no estaba convencido de que hagan la película a 16:9 o en formato horizontal, y no fue hasta que se reunió con el director de la misma, quien era todo un visionario, y le hablaba de cómo este formato llamaría más la atención y cómo la gente se sentiría más cómoda. Y obviamente hoy en día sabemos que todas las pantallas están totalmente adaptadas para este formato horizontal de 16:9. Fue así que tanto Steve Jobs como Ed Catmull se dieron cuenta que
cuando tú estás trabajando con gente que realmente es muy buena en lo que realiza en su profesión. Entonces tú confías en ellos totalmente, y a pesar que al principio haya estas pequeñas discusiones o puntos de vista, al final se puede llegar a una conclusión, y en este caso nos deja claro que trabajar en equipo y escuchar a los que conformen tu equipo seguramente va a dar grandes resultados. Y una de las frases que me da a destacar ahí en el libro, que dice Ed Catmull, básicamente es: da una buena idea a un equipo mediocre y la estropeará. Da una idea mediocre a un gran equipo y o bien lo mejorará o bien encontrará una mejor idea. Y con eso yo quiero cerrar este primer podcast de un gran libro totalmente recomendado. Estos 6 tips o 6 enseñanzas que me ha dejado Ed Catmull para mí son maravillosas y vale la pena mencionarlas. La primera es hacer un buen trabajo cueste lo que cueste. Recuerden la historia de Toy Story 2. La número 2 es ser perseverante. Aquí es la historia del pequeño Ed Catmull, que desde niño había decidido hacer su película totalmente digital en 3D. El siguiente va bastante ligado. El punto 3 es un objetivo claro. Ed Catmull quería sí o sí la primera película animada en 3D, totalmente digital. La cuarta enseñanza, el Brain Trust, que es escoger a tu equipo de trabajo y que comenten sobre el tema para sacar soluciones, ya que su intuición o su propio conocimiento y experiencia les da a entender que existe ese problema o que hay algo que se puede solucionar. El número 5, decir la verdad es difícil, pero así se garantiza la excelencia. Y eso se debe a que tú debes dar el poder a cada uno de tus trabajadores o a cada uno de tu equipo de trabajo de decir si algo está bien o si está mal. Y eso nos da el ejemplo de Ed Catmull con su día de las notas. Y el último tip, la última enseñanza es la número 6, trabajo en equipo. Como dice Ed Catmull, de una idea mediocre, un gran equipo la transformará en una gran idea o encontrará una mejor. Y listo, ese ha sido el primer podcast. Espero que les haya gustado y eso ha sido todo. Yo soy Andrés. Chau.